Gracias, buenas tardes a todos. Tengo hoy el agrado de estar aquí presentando a una persona experta en el tema de resiliencia tecnológica. Em, Muchos nos preguntamos de las telecomunicaciones y entendemos que es un área transversal para la sociedad del siglo XXI. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando ocurre alguna emergencia, cuando estamos enfrentando algún desastre? Y esto es lo que la invitada de honor del día de hoy nos va a comentar. Para hablarles un poco de ella, voy a tener el agrado de presentarles a la licenciada Débora Natareno. Ella tiene una licenciatura en informática y administración de las telecomunicaciones por parte de Universidad Galileo. Aparte, pues tiene una especialización en administración tecnológica de parte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con un posgrado en criminalística por parte de la Universidad Galileo y también tiene una maestría en criminología y criminalística por parte del Instituto de Estudios de Seguridad de Universidad Galileo. En la actualidad, pues la licenciada Natareno es oficial de tecnologías para la transformación de negocio en la Oficina Regional del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Panamá, que está basada en Guatemala. Ha trabajado para la organización desde el año 2000 y tiene una amplia experiencia en distintas áreas de tecnología, entre otras, pues lo que es la respuesta a diferentes emergencias en los países de la región. Estamos hablando de huracanes, tormentas, terremotos, erupciones volcánicas, migración masiva y en situaciones combinadas, em, entre emergencia a desastre natural y social. Además, mantiene, digamos, o provee lo que es asistencia digital a personas vulnerables, como el establecimiento de diferentes redes de comunicaciones para emergencias, tecnología satelital para voz y datos, radiocomunicaciones en varios espectros, VHF, UHF y HF, aparte de tecnología móvil, y para poder brindar, digamos, la potencia a este tipo de equipos, pues entonces también es experta en la parte de fuentes de energía solar para emergencias. Cuenta con varias certificaciones, como por ejemplo el Emergency Telecommunication Cluster, em, y también pues el United Nations Security Communication Systems, aparte de otras de drones, multirotores, etcétera. Entonces, sin más preámbulo, y espero que puedan aprovechar tanto este tema que es tan interesante. La más cordial bienvenida, licenciada Natareno, y muchísimas gracias por participar en nuestros webinars de telecomunicaciones. Buenas tardes. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bien, entonces, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Eh, es para mí un gusto ofrecerles este webinar. Solo queremos, gracias. Entonces, vamos a platicar esta tarde un poco sobre lo que es resiliencia tecnológica y básicamente lo que queremos es mantener las comunicaciones en ocasiones de emergencia. El objetivo de esta plática del día de hoy es darles a conocer algunos recursos muy prácticos, pero también que lleven con ustedes el día de hoy conocimientos muy claves y estratégicos que en algún momento les va a permitir asegurar esa continuidad en las comunicaciones en algunos contextos muy críticos, ¿verdad? Y la idea es promover que tengamos esa capacidad de respuesta, pero más que la capacidad, es una adaptación tecnológica y por eso es que le llamamos resiliencia. Entonces, es bien importante comprender desde el inicio
cuando hablamos respuesta a una emergencia, pero cuando decimos somos resilientes a una emergencia. Entonces, el día de hoy lo que estamos haciendo es justo promoviendo esa capacidad en las organizaciones, en las empresas, ya sea privadas, públicas, también de educativas como la universidad, por ejemplo, o también para los que trabajamos o somos trabajadores humanitarios, cómo podemos mantener esa continuidad en las comunicaciones. Entonces, básicamente, les voy a dar una introducción sobre lo que es la resiliencia tecnológica. Vamos a ver un poco cuáles son los principales retos a nivel general, independientemente de qué tipo de emergencia o qué tipo de evento pueda surgir y lo que son algunas soluciones que les pueden servir en la vida real. Es bien interesante cómo ha ido evolucionando todo el tema de la tecnología, el tema de la informática y la invitación ahora incluso es que exploren, que tomen ventaja de toda la tecnología que hay, entre ellas incluyendo la inteligencia artificial. Ahora ustedes pueden entrar a buscar los temas que yo les voy a exponer y empezar a indagar y empezar a hacer las pruebas, a reproducir soluciones de resiliencia tecnológica. Y entre ellos, pues obviamente viene no solo la parte técnica de equipamiento, de comunicación, de enlaces, sino también lo que es la parte de planificación y los protocolos. Para muchos que trabajamos en organizaciones, ya los recibimos de una manera corporativa, ya están definidos, pero algunas otras personas que trabajamos en otras empresas de un tamaño diferente, una mediana empresa, una pequeña empresa o en el sector educativo, diferentes, también vamos a poder tener la habilidad de entender cómo poder hacer esa planificación, cómo poder crear esos protocolos, cómo podemos crear procedimientos estándares operativos los cuales se activarían a la hora de una emergencia. Y bien importante también que tenemos hoy por hoy, como les decía, se ha evolucionado mucho en el tema. Hay herramientas que son lo que nosotros le llamamos abiertas o gratuitas, que también se han puesto a disponibilidad de las comunidades, a disponibilidad de la población en momentos de emergencia. Y por último, pues sí, vamos a ver algunos casos reales que han sido exitosos, pero también algunas lecciones aprendidas ya en la práctica de poner en marcha estas soluciones. Entonces, para empezar, es bien importante que comprendamos lo que es el significado de resiliencia tecnológica. Entonces, no es más que la capacidad, no solo de los sistemas, sino las infraestructuras, los servicios tecnológicos. Eh, es bien importante porque si se dan cuenta, en resiliencia no estamos hablando que es la capacidad de responder, de que funcionen, sino también estamos incluyendo la parte de que puedan resistir y adaptarse. Y además recuperarse. ¿Qué significa esto? Que cuando hablo de adaptarse, eh, estoy pensando en escenarios o en situaciones que pueden surgir de repente, que no tenemos idea que van a pasar, que no están planificadas o que no hemos desarrollado una previa evaluación de los posibles escenarios que tengamos y cómo soluciono un escenario A, por ejemplo, cómo soluciono un escenario de un huracán, cómo soluciono un escenario donde hay erupción volcánica, sino que podamos adaptarnos a cualquiera de los eventos, ¿verdad? Y algo bien importante acá es que incluso en nuestra región, en nuestro país y en nuestra región, no solo nos enfrentamos a situaciones o desastres naturales, sino que también tenemos mucha conflictividad social. Eso significa que también pueden haber interrupciones por protestas, porque votaron, incluso robo de equipamiento, daños. Entonces, estos son algunos tipos, además de los ciberataques,
que podemos sufrir, nosotros sí que deberíamos de estar preparados para poder lidiar con ellos. Entonces, el tema bien importante aquí es que no solo se trata de evitar que haya una falla, ¿verdad? Que estemos pendientes de que si hay un buen mantenimiento, que no se vaya a quebrar una antena, que no le vaya a caer un rayo, sino que, ¿qué pasa si ocurre la falla? ¿Verdad? ¿Qué pasa si se sale de nuestro control y tenemos que responder? Entonces, basados en esto, eh, hay un contexto de la resiliencia tecnológica en lo que es las emergencias. Y aquí es bien importante porque una de las cosas es la continuidad operativa. No es solo la continuidad operativa como cuando hablábamos de, por ejemplo, de tener un BCP, que es un Business Continuity Plan o una continuidad del negocio, sino que también hay otros factores como asegurar una comunicación efectiva, para que nos podamos comunicar aunque no haya una red de telefonía, aunque se cayó la fibra de la conectividad, pero nosotros podemos mantener comunicándonos de algunas otras maneras, ¿verdad? Inclusive por los canales tradicionales que ya conocemos, como una radio AM/FM, o podemos poner algún otro tipo de comunicación local. Entonces, algo bien importante que nos permite, y por eso es importante la resiliencia, es la reducción de pérdidas. Y cuando hablamos de reducción de pérdidas es porque en la vida real, cuando hay una emergencia grande, porque eso es otra cuestión que debemos de evaluar, las emergencias pueden ocasionar, por ejemplo, la interrupción de servicios en un área específica, pero también puede ser un país completo, o es más, pueden ser dos o tres países vecinos o una región. Entonces, nos permiten reducir pérdidas porque logramos minimizar el impacto económico para los que trabajamos en empresas comerciales como de telefonía, qué pasa con el producto que tiene que pasar por los puertos, por los aeropuertos, etcétera. Y sobre todo, es bien importante evitar la pérdida humana y tener una protección a la población. Pero además de esto, es bien importante porque nosotros en el área, por ejemplo, en mi área que es humanitaria, nosotros también proporcionamos comunicación para las comunidades. Entonces, en mi experiencia, yo he tenido la experiencia de estar en eventos grandes de huracanes. Lo primero que se caen son las comunicaciones y esto hace un tanto más complejo el trabajar porque las personas entran en una ansiedad para los que están en el lugar y los familiares o personas que están fuera porque no hay una comunicación, entonces no saben si están bien, si fallecieron, si todo está en orden. Y por último, otro de los aspectos súper importantes es la confianza que da, o sea, la credibilidad, porque ¿qué pasa ahora si trabajamos, por ejemplo, para la universidad o trabajamos para un sector económico, un banco, una financiera u otro tipo de empresa y hay una emergencia muy fuerte? La capacidad que tengamos nosotros para poder operar en ese momento y poder dar los servicios, restablecerlos, obviamente a mi empresa, a mi organización, eso le va a fortalecer la credibilidad de los clientes, pero también hay un tema reputacional, es decir, que la empresa como tal va a superar los momentos y va a tener incluso puede aumentar los clientes o las ganancias porque mucha gente empieza a moverse y eso lo vimos nosotros incluso aquí en Guatemala, no sé si ustedes recordarán, por ejemplo, para el tiempo de COVID, que se empezaron a saturar la cantidad de usuarios, los anchos de banda del Internet, entonces empezó una movilización y también abrió caminos para otras empresas que hoy por hoy tenemos incluso empresas satelitales dando cobertura en casas como un servicio normal. Entonces es bien importante esa confianza y preparación que podamos ofrecer. Entonces acá eh, es bien importante distinguir, porque ya vimos una definición de lo que es la resiliencia
y es la manera de responder, pero de adaptarnos también, de recuperarnos. Y entonces, en el pasado, siempre estuvimos hablando de la continuidad operativa y de hecho se sigue manejando porque es uno de los objetivos de cualquier organización, de cualquier empresa, tener esa continuidad operativa. Entonces, es bien importante porque en nuestros planes operativos de la organización nosotros siempre estamos contemplando o agregando en los planes esta funcionalidad. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros estamos enfocados a prevenir y responder. Entonces, es bien importante porque en la continuidad operativa yo tengo un espacio para evaluar los posibles escenarios que yo puedo tener. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, aquí en Ciudad de Guatemala lo que más nos afecta son estas protestas, estas manifestaciones. Entonces, lo más seguro es que no van a poder llegar a trabajar o que voy a tener que cerrar. Entonces yo ya tengo una visión de los posibles escenarios que puede tener, de lo que puede pasar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros, hay un ejemplo bien común que usamos siempre en mantener el negocio o las operaciones, y es, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un incendio, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a poner en nuestro plan de continuidad del negocio que si esto sucede, va a haber otro lugar, otra oficina alterna donde yo ya tengo un servidor, posiblemente ya tengo puntos de red, tengo otro enlace en esa casa o en esa otra oficina, y si algo pasa, movemos los servicios y nos vamos para allá, ¿verdad? Entonces, esto responde un tanto más a una acción de prevención y respuesta sobre un escenario, sobre un estudio, sobre una evaluación que yo ya poseo, ¿verdad? Mientras que cuando hablamos de resiliencia tecnológica, ahí estamos diciendo que vamos a poder adaptar la respuesta tecnológica a cualquiera de los escenarios, aunque no los tengamos contemplados porque no sabemos qué podría pasar, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo anterior, cuando hablábamos de continuidad operativa, por ejemplo, yo les decía, ok, vamos a tener, por si hay un incendio acá, o por si yo no puedo entrar aquí porque hay una manifestación o porque algo pasó, yo tengo otro sitio y ahí tengo una red con otro enlace. Mientras que cuando yo hablo de resiliencia, estoy hablando de que puede pasar cualquier cosa. Yo no sé qué es lo que va a pasar. Lo que sí sé es que yo tengo, por ejemplo, una red que se autorreconfigura y que mantiene el servicio, ¿verdad? Y entonces ahí es bien importante porque ahí empezamos ya a introducir otra terminología, ya empezamos a hablar de lo que son los failover, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, por ejemplo, un failover se refiere a un proceso de conmutación automática. ¿Qué significa? Que si hay una falla, inmediatamente y de manera automática los servicios se vuelven a levantar, se vuelven accesibles otra vez. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre continuidad operativa, o sea, voy a mantener la continuidad bajo este escenario, bajo esta circunstancia, mientras que con la resiliencia tecnológica yo puedo ver y decir, ok, los failover yo los puedo usar, por ejemplo, en servidores. Cuando uso esto en servidor, claro, cuando un servidor falla, inmediatamente otro toma su lugar, se levanta y la gente, para los usuarios, esto es invisible, ni cuentas se dieron cuando los servicios se cayeron o el servidor se bajó porque siguen funcionando. Otro ejemplo es en las redes. Por ejemplo, si se cae un enlace, automáticamente se levanta otro enlace y hace el ruteo, la ruta de las comunicaciones empiezan a entrar de manera transparente que no se siente, no se ve, y ya estamos trabajando con un sistema de backup o alterno que tenemos. Otro ejemplo es la telefonía bajo IP, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que las llamadas se redirigen de manera automática a otra ruta y el sistema sigue funcionando. O sea, seguimos con las comunicaciones. Un último ejemplo que les puedo dar, por ejemplo, son las bases de datos. ¿Qué pasa si
si se cae el sistema de la base de datos, automáticamente la base de datos empieza a trabajar en un espejo, ¿verdad? Igual al original. Y entonces en ese momento nosotros estamos garantizando una alta disponibilidad y una continuidad en el servicio. Esa es la diferencia entonces en lo que es programar o planificar una continuidad operativa y, y lo que hablamos como resiliencia. Entonces, esas son las diferencias y acá pues les presento un cuadro muy sencillo donde podemos ver reflejada esa diferencia. Entonces, la continuidad operativa lo que busca es garantizar el funcionamiento y que no hayan interrupciones, ¿verdad? Pero la resiliencia va más allá porque nos hace adaptables a cualquiera de las interrupciones que hayan y pero también nos podemos recuperar de esos malos funcionamientos. En la continuidad operativa, nosotros empezamos a trabajar el antes y durante la crisis, o sea, vimos que ya nos preparamos antes de que sucede y nos saca del apuro, nos funciona durante, pero mientras que la resiliencia nos permite trabajar durante y después, ¿verdad? De una caída o de una emergencia. En la primera, si nos damos cuenta, es más reactiva, digamos, es tomar una acción en base a esto, mientras que la otra se adapta a cualquiera de las situaciones y no es tan reactiva, es un tanto proactiva porque yo estoy preparada para cualquiera de los escenarios, ¿verdad? En la continuidad operativa nos enfocamos mucho en los procesos y procedimientos, qué hacemos, cuándo, qué va a pasar, a dónde nos movemos, etcétera. Mientras que nosotros en la resiliencia está más enfocada en la respuesta tanto en los sistemas informáticos como en los sistemas de telecomunicaciones e incluyendo también los procesos, ¿verdad? Y aquí pues está el ejemplo que yo les mencionaba. En la continuidad operativa yo tengo una red secundaria en un lugar diferente, mientras que en la resiliencia yo tengo un sistema que automáticamente levanta las comunicaciones, ya sea que se cambia el enrutamiento de manera automática o entra a funcionar otro sistema sin que los usuarios pues se den cuenta o hayan pérdidas. Entonces, dentro de este proceso, hay unos retos muy importantes que nos toca vivir cuando tenemos una emergencia. Y ustedes se han dado cuenta, lo más común y lo que pasa más rápido, por decir así, es que no haya energía, que no haya conectividad, ¿verdad? Es lo primero, ¿por qué? Porque la infraestructura es en algún momento dañada, violentada, robada, como le queramos llamar. Entonces, en ese momento empiezan las fallas y en nuestros países, digamos que tampoco hay una infraestructura muy grande donde los proveedores de estos servicios pues tengan un excelente sistema de backup de energía o que haya energía renovable o algún otro tipo de provisión de energía para los equipamientos. Entonces, puede ser que las torres, que los conmutadores, que los enrutadores, todo esté levantado, pero no hay energía eléctrica. Entonces, no hay servicio, ¿verdad? Otra falla que sucede mucho es la saturación de las redes móviles. ¿Por qué? Porque al momento de una emergencia, lo primero que uno quiere hacer es comunicarse, llamar, o ya sea para solicitar ayuda, para ver cómo está la familia. Y lo hemos visto bastante aquí en Guatemala, por ejemplo, cuando tenemos los temblores que ya son un poquito más, ya llegamos a 7 en escala, entonces empezamos a ver que hay mucha comunicación y se empiezan a saturar, ¿verdad? Y luego, pues lo que hablábamos del daño a la infraestructura física, y en muchas ocasiones no hay un sistema de redundancia para garantizar este tipo de servicios básicos en la población. Y algo increíblemente que es un reto de verdad es la desinformación que hay y los fallos que pueden haber
en las comunicaciones institucionales. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una emergencia, pasa algo y no sabemos, como estamos desinformados, no sabemos a dónde tenemos que ir, no sabemos qué hacer y eso provoca mucho más daño a veces que en sí los servicios y la infraestructura física. Entonces, aquí hay algunas, dentro de estas servicios, dentro de estas clasificaciones, nosotros podemos, por ejemplo, tener redundancia en los medios. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un enlace de fibra óptica y este se daña, de hecho, a veces nosotros regularmente tenemos un proveedor de Internet, de comunicaciones con fibra óptica y como medio de redundancia puedo tener un contrato de un proveedor local en el país y un contrato con un proveedor de servicio internacional y decirle, mire, deme solo la última milla de cableado, pero tengo otra señal. Entonces, podríamos redundar incluso con una radiofrecuencia o con comunicación satelital o poder tener servicios de quinta generación de comunicaciones. Es decir, se cayó el enlace de fibra, pero yo tengo un módem de internet con una empresa de celular y puedo habilitar los servicios. Entonces, digamos que podemos combinar o tenemos opciones para hacer una redundancia de los medios. De la misma manera, con las comunicaciones. Por ejemplo, yo puedo tener radios de corta distancia, lo que nosotros le llamamos walkie-talkie, que es, pueden comunicarse en línea recta. También podría tener instalaciones que le llamamos nosotros modo stand-alone o que no están interconectadas, sino que yo puedo tener una repetidora de radio en un área específica y ahí todos los radios que están en esa área se pueden comunicar, ¿verdad? Entonces puedo tener, por ejemplo, un equipamiento de radio VHF, que es el Very High Frequency, y sabemos que VHF nos permite comunicarnos más en áreas abiertas, en el campo, por ejemplo, y podríamos tener equipos de radio UHF o ultra frequency, y esto sabemos que estos radios se ocupan más o funcionan mejor en sitios cerrados, como edificios donde hay paredes, etcétera. Pero también yo puedo contar con telefonía satelital, ¿verdad? Puedo tener un router con un failover de 4G, podría ser, y además puedo tener access points para una comunicación y extenderla a nivel local, en un área local, ¿verdad? ¿Cómo podemos redundar entonces con la energía? Si se dan cuenta, tenemos opciones que si deja de funcionar una, inmediatamente podemos movilizarnos o pasarnos a la otra. Por ejemplo, tenemos los UPS o fuentes ininterrumpidas de poder, que regularmente lo que usamos en las oficinas. Y estos, por ejemplo, depende de la capacidad del estudio que hayamos hecho, podemos ver el voltaje de cuánto necesitamos y cuántas horas nos pueden proveer mientras se restablece un servicio o encontramos otra alternativa, como por ejemplo los paneles solares, podríamos tener las baterías, ¿verdad? Podríamos tener también lo que son los generadores eléctricos y aquí es de evaluar un tanto, ya más adelante les voy a contar un poquito el tema de los generadores eléctricos en una experiencia real, pero digamos que sí tenemos maneras de cómo podemos hacer redundancia o cómo podemos nosotros encontrar soluciones que nos hagan resilientes en cada uno de los temas que estamos viendo. Luego, por ejemplo, ya vimos cómo puedo tener una redundancia de medios, una de equipos esenciales, una fuente de energía, pero ¿qué pasa a nivel de trabajo, a nivel de ya del desempeño en las actividades que tenemos? Entonces, por ejemplo, una alternativa, y eso es algo muy fuerte que se está trabajando ahora a nivel de emergencias muy grandes en los países, y son las famosas redes de Wi-Fi que son mesh o se llaman redes con topología maya. Entonces, esto no es más
que una red que está compuesta por un router, ¿verdad? O una estación base y tiene sus satélites. Entonces, o puntos de acceso, ¿verdad? Que se comunican entre ellos directamente y la ventaja o una de las características que tiene es que todos independientemente usan siempre el mismo identificador de servicios o lo que nosotros en telecomunicaciones como conocemos como es ID, ¿verdad? Y utilizan la misma contraseña. Es decir, que no tengo que hacer configuraciones diferentes con identificadores diferentes y con contraseñas diferentes. Además, es bien importante porque cualquiera, ya sea una casa, una escuela, una iglesia incluso, que pueda poner su equipo, puede ir ampliando esta red de malla e ir abarcando más áreas donde definitivamente nos podemos conectar donde haya crecido o se haya expandido la red. Ese es un ejemplo. Esto lo puedo combinar, por ejemplo, también eh, con un tipo de servidor. Por ejemplo, nosotros tenemos un servidor que se llama Rachel, pero no es el nombre de una mujer, no vayan a creer que es el nombre de una mujer, sino que Rachel significa que es un remote area community y lo hacemos para, por ejemplo, poner un servidor en un lugar donde vamos a tener todo cargado en ese servidor. Y específicamente, si ustedes en la E y en la L, este es un servidor que está más enfocado a Education and Learning. ¿Qué significa eso? Que dentro de este equipo, por ejemplo, yo puedo poner un Wikipedia que es en manera fuera de línea, puedo tener un Khan Academy, esto es, para la universidad es bien importante. Por ejemplo, puedo poner ahí en el servidor libros de texto, enciclopedias, videos, juegos educativos, puedo poner recursos de salud, agricultura, programación, independientemente para el área que trabajamos. Y entonces, estando ahí, como funciona es que es un hardware bien básico, lo podemos, por ejemplo, instalar en un Raspberry, que es de bajo costo, o podríamos usar, reciclar una laptop vieja, lo podemos instalar ahí. Y es bien importante porque tiene una interfaz web que aunque no estemos conectados en la web, todos los usuarios van a poder navegar como si lo estuvieran, ¿verdad? Y entonces esto nos hace resilientes. ¿Por qué? Porque puede funcionar con baterías o energía solar, no depende de internet. Yo puedo mover ese set a cualquier área de las zonas afectadas. Hoy lo tengo, por ejemplo, en Chimaltenango, luego vengo y lo muevo a otro sitio porque no dependo de una gran infraestructura, ¿verdad? Eh, los casos de uso, por ejemplo, en este tipo de la última que estamos viendo de los servidores Rachel, por ejemplo, se adapta muy bien a la hora de una emergencia. Si quisiéramos, por ejemplo, en las escuelitas con el Ministerio de Salud, no detener la educación o la universidad, o podemos, por ejemplo, en campamentos de refugiados o comunidades en sí que han sido afectadas por el desastre, bueno, pues toda la información está ahí de modo local, ¿verdad? Y muy bien simulado como que estuvieran trabajando en la web, ¿verdad? Entonces, esta es una, digamos, son las alternativas que tenemos. Y aquí les voy a dar un ejemplo y voy a poner de ejemplo la universidad. Por ejemplo, no necesariamente la Galileo, cualquier institución de educación, por ejemplo, nosotros utilizamos ecosistemas que muchos ya tenemos. Por ejemplo, tenemos todo lo que es Google. Yo puedo tener un Google Classroom y ahí doy las clases, ahí se conectan, pero uso YouTube, por ejemplo, para eh, mostrar los videos educativos, las clases, etcétera. Y, por ejemplo, uso el Google Drive para poner todos los documentos, tareas, etcétera. ¿Qué pasa si no hay una conectividad? ¿Qué pasa si hubo una emergencia? Simple y sencillamente yo puedo montar un servidor Rachel que hace exactamente lo mismo, solo que a nivel local. Lo puedo poner a funcionar con un sistema de batería o panel solar y puedo poner access points para que las personas se conecten y van a poder entrar desde sus computadoras, desde sus laptops, desde sus tabletas y continuar
la operación. Si hablo de una empresa, por ejemplo, nosotros algunos utilizamos el ecosistema de Microsoft, estamos utilizando SharePoint, estamos utilizando eh, Teams, por ejemplo, y entonces todo esto lo podemos nosotros replicar de manera local y ampliar a través de una red local todos los servicios, ¿verdad? Y por último, tenemos la mensajería de emergencia. Nosotros trabajamos mucho en el área humanitaria, manejamos mucho lo que son alertas masivas a través del SMS, ¿verdad? Eh, También podemos trabajar a través de radios comunitarias, donde simple y sencillamente ahí tenemos la antena y tenemos, aunque no tengamos un repetidor, podemos comunicar a la comunidad o a las escuelas o a las empresas que estén en el área damnificada y poder mantener esa comunicación fluida. Eh, Bien, seguimos utilizando sistemas de sirenas y altavoces para poder transmitir aplicaciones móviles. De hecho, la Conred ya lo está utilizando en Guatemala. Y también tenemos mensajería en Guatemala. Yo les recomiendo mucho que entren, que investiguen, que naveguen, porque en Guatemala sí existe un club de radioaficionados en Guatemala y que han jugado un rol bastante importante en las emergencias que hemos tenido, ¿verdad? Entonces tenemos, lo único que ustedes necesitan es tener un radio y registrarse con el club de radioaficionados y eso ha ayudado cuando hemos tenido emergencias porque se están pasando cuál es la situación, dónde están los puntos de ayuda, dónde hay puntos de comunicación, dónde pueden hacer compras, dónde hay sistema financiero, etcétera. Entonces, todas estas opciones que hemos visto de soluciones tecnológicas resilientes, ¿qué es lo que las hace resilientes? O sea, ¿por qué son resilientes? Porque pueden funcionar en entornos donde no hay internet, sino que estamos utilizando redes locales, ¿verdad? Pueden funcionar con energía autónoma o baterías o panel solar y nos permiten incluso tener comunicación de doble vía, no solo enviar o solo recibir, sino que podemos tener una comunicación de doble vía. Además de eso, son accesibles y son bien comprensibles para toda la población. Entonces, cuando hablamos de esto, claro, todo esto yo ya sé que voy a poner un servidor Rachel, yo ya sé que voy a poner un panel solar o que voy a tener un generador eléctrico o que voy a utilizar una red mesh, por ejemplo. Claro, pero para poderlo hacer, previamente nosotros tenemos que planificar nuestra tecnología resiliente, nuestras comunicaciones resilientes y también debemos trabajar en nuestros protocolos, o sea, cómo van a funcionar. Y entonces aquí yo les tengo unas preguntas bien claves para que se lleven el día de hoy a sus empresas, a sus organizaciones. Y la primera y la más importante es que ustedes se pregunten si en su empresa, en su organización, donde sea, tienen un plan de comunicación de emergencia, ya lo han pensado, es cierto, trabajamos en tecnología, muchos somos ingenieros o licenciados en tecnologías, pero tenemos nosotros un plan de comunicación en emergencias, inclusive si damos el servicio a la población, a un sector, tenemos nosotros ese plan. Algo bien importante también es que para poder esa planificación y para poder hacer esos protocolos, debemos tener un mapa de cobertura y cuál es la vulnerabilidad tecnológica. Fíjense bien las palabras, porque no estoy hablando de una vulnerabilidad de eventos como huracanes, como terremotos, no, estoy hablando de vulnerabilidad tecnológica. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo les puse aquí un mapa con dos proveedores que son los que tenemos en Guatemala. Entonces yo veo en el área del norte, por ejemplo, o en el área del medio, entonces digo, ok, si aquí pasa un evento, aquí no voy a tener cobertura. Entonces voy a una comunicación satelital con cualquier proveedor que tenga licenciamiento en el país y que pueda operar y yo puedo ver dónde puedo en algún momento tener esa respuesta a esa vulnerabilidad tecnológica, ¿verdad? Y además de esto, tengo que definir y tengo que saber cuáles son los roles y las responsabilidades que las personas de mi empresa van a tener. O sea,
quién va a hacer qué, cómo lo va a hacer. Hay un tema de recursos, por ejemplo, y esto empieza desde la dirección, desde los directivos de la empresa hasta todos los usuarios, los últimos, porque también en algún momento ellos tienen que saber qué hacer si se caen las comunicaciones, si hay una vulnerabilidad tecnológica. Entonces, también nos hacemos valer por una lista muy sencilla, muy básica de chequeo y ahí podemos evaluarnos a nosotros mismos si realmente estamos preparados tecnológicamente para responder a una emergencia. Y por último, contéstense ustedes mismos ahora si en su organización, en su empresa, se realizan fallas o simulacros de fallas de comunicación regularmente y qué bueno porque nuestro país ha mejorado, ha evolucionado en los tiempos. Ahora vemos que incluso el 4 de febrero se hace un simulacro para todo el país y entran todas las agencias y hacemos un simulacro de terremoto, sabemos cuál es el punto de evacuación, va a sonar la alarma, todo el proceso, pero ahora preguntémonos si nosotros hacemos ejercicios de simulacro de falla de comunicaciones, ¿verdad? Ya han probado ustedes, por ejemplo, desconectar el router o desconectar del internet de la oficina, cómo vamos a responder, qué va a pasar, cuáles son los medios que tenemos. Entonces es bien importante esa planificación. Entonces aquí yo les muestro una lista mínima del chequeo por tema. Entonces, por ejemplo, el tema de reguladores, fuentes alternativas, donde tengo identificados los puntos de carga, porque puede ser que tenga un gran equipo, pero al final armo el equipo y nadie puede conectar nada porque no tengo dónde conectar equipos o dónde pueda la gente hacer la carga de sus equipamientos. En el tema de redes y conectividades, ¿verdad? Lo que hablábamos, cuáles son esos diferentes medios que tengo para poder tener un backup o entrar a funcionar en el caso de que se caiga otro, ¿verdad? Tengo configuraciones failover, ya vimos los escenarios donde podemos tener una configuración de failover en caso se caigan los servicios. Y así sucesivamente tenemos una lista de comunicación, una de infraestructura. Por ejemplo, es bien importante, a veces decimos, sí, yo tengo equipos nuevos, tengo laptops nuevas, sí, pero cuando las saco a la hora de la emergencia no tienen carga, no están revisadas, el cargador no está y entonces lejos de responder nos trae más trabajo, nos trae más estrés y nos vuelve incapaces, ¿verdad? El tema de los datos es súper importante. Lo que hablábamos de tener un protocolo, materiales de sensibilización, eso es súper importante para nuestros usuarios y que tengamos de nuevo el mapeo y el análisis de riesgo de la tecnología, de la comunicación, ¿verdad? Identificar cuáles son los puntos que tenemos vulnerables en infraestructura, en nuestro trabajo, ¿verdad? ¿Qué tanto dependemos de un proveedor? Por ejemplo, si solo tenemos un proveedor y en emergencia el proveedor fue el primero que se cayó, entonces allí hay una dependencia de un proveedor de servicio, ya sea de internet, ya sea de telefonía, etcétera. Entonces, y luego, pues claro, tener un inventario de todo el equipamiento de tecnología y que lo estemos probando, ¿verdad? Probemos que funciona, tiene mantenimiento. ¿Cuándo fue la última vez, por ejemplo, que yo recuperé un backup de mi servidor o si tenemos datos en la nube? ¿Cómo estamos manejando ese tema de que si se cayó y ya no puedo grabar en la nube, ¿dónde voy a grabar? Entonces, todo ese tipo de cosas es bien importante que hagamos nuestro chequeo mínimo de que están funcionando. Y hasta aquí, por ejemplo, vamos bien. ¿Por qué? Porque ya vimos la parte de equipamiento, ya vimos las posibles soluciones que podemos tener y esta parte me gusta mucho porque aquí lo que les estoy presentando son innovaciones y herramientas abiertas. ¿Qué significa esto? Que ya han sido utilizadas y que digamos, que se han puesto en marcha en situaciones muy complicadas, muy difíciles y que han sido un éxito, digamos, han sido
lo que nosotros le llamamos un empuje hacia arriba a este tipo de respuesta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que se llama LibreMesh, no sé si lo conocen, y tenemos el Wi-Fi.net. El LibreMesh es un sistema operativo que está basado en Linux y lo que hace es que convierte varios routers en una red mesh o en una red Maya, ¿verdad? Y entonces ahí lo que tenemos, lo que permite es que crear redes comunitarias Wi-Fi sin necesidad de tener acceso a Internet centralizado, ¿verdad? Y entonces, esto lo como que funciona es que conecta todos los nodos automáticamente, ¿verdad? Y entonces el contenido, los servicios pueden estar dentro de todos los equipos que estén dentro de esa misma red. Por ejemplo, si tienen servidores locales, si tienen chats locales, Wikipedia en modo fuera de línea, todos los servicios funcionan, pero se van expandiendo, se va expandiendo esa cobertura. Entonces, tiene muchas ventajas y la primera es de que ustedes pueden empezar ya a buscar esta información, como les decía, y empezar a ver cómo simular, cómo podemos simular una instalación de una red Maya, ¿verdad? Con un libre mesh. Otro ejemplo súper importante es esta que es el wifi.net. Ya hemos, digamos, a nivel, cuando digo hemos, es a nivel de sociedad, a nivel internacional, ya hemos visto que se han podido hacer redes libres. Por ejemplo, México lo ha hecho en comunidades indígenas, se ha hecho para emergencias, España lo ha hecho, y no es más que una red de telecomunicaciones comunitaria. De hecho, es la más grande del mundo, ¿verdad? Entonces, lo que tiene como objetivo es promover el acceso universal al Internet y a servicios digitales, ¿verdad? Pero cuando no hay servicio, podemos dar una gran cobertura con una réplica de servicios locales. Entonces, ¿qué hace resilientes a esta tecnología? Bueno, que está descentralizada, no dependemos de ningún proveedor o un nodo central, podemos tener energía autónoma, puede haber expansión modular y esta es la parte muy bonita porque cualquier usuario puede añadir nodos, ¿verdad? En su casa, en la terraza de su casa, en su oficina, y de esta manera se va expandiendo y los servidores también se vuelven en algún momento comunitarios, ¿verdad? Y esto va a depender también del gremio. Si yo estoy hablando de una red humanitaria, pero también puede ser que esté hablando de exportadores, de importadores, y estoy respondiendo a la emergencia, ¿verdad? Entonces, ya hemos tenido casos reales de uso y el impacto más grande es que ya hay más de 35,000 nodos activos conectados y que están en expansión, ¿verdad? Entonces, es bien importante y por eso es que se ha incluido acá. Luego tenemos herramientas que son de uso libre, por ejemplo, Kobo, para los que no saben, Kobo es una herramienta que nos permite llenar formularios como para hacer evaluaciones rápidas de daños o evaluaciones de servicio y podemos tener esa información. Podemos aplicar móviles de bajo ancho de banda, ¿verdad? Aplicaciones y entre ellos es bien importante, se los dejo de nuevo para que investiguen, por ejemplo, tenemos Matrix. Matrix es un protocolo de comunicación descentralizado y además es de código abierto. Entonces, este fue diseñado para mensajería instantánea, para voz bajo IP, y a diferencia de otras plataformas como WhatsApp o Telegram, que son centralizadas, Matrix les va a permitir a las personas, a cualquier persona o organización que tenga su propio servidor y que se puede comunicar con otros de manera local nuevamente como si fueran correos electrónicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitan? Crear su cuenta en un servidor Matrix, ¿verdad? Replicar y digamos que ahí podemos tener Matrix soporta chats grupales, canales, videollamadas, archivos, bots, ¿verdad? Entonces, y
Igual tenemos el Signal, que ya muchos conocemos, hemos trabajado con este tipo de mensajería y lo único que les he agregado acá es la opción fallback local, porque aquí lo que pasa es que Signal nos permite utilizarlo sin internet, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Además que este tipo de herramientas están encriptadas, ¿verdad? Y aquí empiezo yo a tocar un punto bien importante porque ya vimos toda la continuidad, ya vimos las herramientas, cómo podemos nosotros lidiar para mantener los servicios activos en una emergencia. Pero el otro punto importante es la seguridad. Cuando yo junto la continuidad más la seguridad, entonces ahí sí ya tengo una resiliencia integral. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es bien importante a la hora de una emergencia y ya ha pasado en la realidad para no sufrir, por ejemplo, ataques cibernéticos. Entonces, hay muchas medidas que podemos utilizar como copias de seguridad cifradas, ¿verdad? O encriptadas, que le llamamos, locales en la nube. Podemos tener sistemas que están fuera de línea, ¿verdad? Pero que están protegidos. Podemos aplicar redes, incluso la mesh que mencionábamos, pero con autenticación y segmentadas, ¿verdad? Podemos tener mensajería con cifrado de extremo a extremos, que son los que acabamos de ver. Podemos tener también algo bien importante, es el equipo protegido físicamente, ¿verdad? Tenemos que tener seguridad, si tengo una torre, si tengo una repetidora, si tengo una fuente de poder, entonces tenemos que tener esto. Y algo bien importante acá, y muchos en nuestra cultura lamentablemente no se usa, es pagar seguros. A veces por ahorrarnos dinero no aseguramos una antena, por ejemplo, o no aseguramos el equipo y a la hora de una pérdida, pues toca pagar todo de nuevo, ¿verdad? Entonces, deberíamos tener también planes de recuperación para ante ciberincidentes, ¿verdad? Y algo súper importante es esa capacitación y ciberseguridad que tenemos que tener, no solo para el personal técnico o la personal que está haciendo las configuraciones, sino también para el personal que son los usuarios finales de cómo tener las medidas mínimas de protección para el tema de seguridad. Muy rápidamente, entonces, en base a lo anterior, con los ejemplos que les he puesto, les voy a presentar algunos casos que han sido reales eh, y han sido exitosos, pero también nos han dejado como que lecciones aprendidas para aprender, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestra experiencia tuvimos el terremoto de Nepal en el 2015. Ahí, ¿cuál fue la incidencia? ¿Qué fue lo que se afectó? Claro, se colapsaron todas las redes móviles, el acceso limitado a la electricidad y cortes de rutas. ¿Cuál fue la respuesta tecnológica? Se usaron las redes mesh, ¿verdad? Para crear zonas de Wi-Fi en áreas que estaban incomunicadas. Y los equipos de ayuda humanitaria usaron Cobo también para recopilar datos y con esto agilizar lo que nosotros le llamamos una evaluación rápida o rapid assessment para ver cuál era el apoyo que se necesitaba en las áreas, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendimos ahí con esto? Bueno, aprendimos que podemos utilizar herramientas descentralizadas con bajo requerimiento y continuar la labor en zonas sin conectividad. Ese es uno de los ejemplos. El otro ejemplo, por ejemplo, tuvimos el huracán María, que yo les he puesto a Puerto Rico con el escenario de Google, pero no solo fue Puerto Rico. En mi caso, en mi experiencia personal, yo estuve en la isla de Dominica, que es una isla mucho más chiquita, que está en este sector de las islas del Caribe. Y entonces, ¿qué era la diferencia? Entonces, en Puerto Rico, por ejemplo, vimos que el huracán colapsó la red eléctrica, la infraestructura, telecomunicaciones, incluso vivienda, etcétera. Entonces, la respuesta tecnológica, si se dieron cuenta, cambia un poco el concepto. Aquí Google lo que hizo, lo que antes se llamaba el Google X, lanzaron el proyecto LON donde subieron globos, ¿verdad? Y con estaciones satelitales. Entonces eso fue clave porque la gente se pudo comunicar, se pudo gestionar la ayuda, pero también se pudo gestionar la recuperación del país. Ahora bien,
¿Qué pasa en Dominica? Por ejemplo, en mi experiencia personal, yo estuve en Dominica y en Dominica era una isla muy pequeña que quizá muchos ni se dieron cuenta, pero fue destrozada totalmente y ahí no teníamos ninguna energía eh, solar, por ejemplo, no teníamos, en este caso, como ustedes ven, el globo de Internet incluso lleva su corriente o su alimentación. A nosotros nos tocó que trabajar con, eh, nos tocó que trabajar con generadores eléctricos en un momento donde no podemos tener barcos con combustible, pues sumamente difícil. Teníamos que hacerlo por horarios para conservar el combustible. Luego, entre gobierno, iniciativa privada, sector humanitario y la misma población, turnarnos, por decir así, o cubrir gastos de combustible para que los generadores se echaran a andar y pudiésemos trabajar. Entonces, si se dan cuenta, es el mismo impacto, el mismo evento que impactó los dos países, pero tuvieron eh, respuesta diferente en base también a los recursos. El reciente conflicto que tuvimos en Gaza y en Ucrania, por ejemplo, aquí, ¿qué pasó? Ya con una nueva tecnología, ya se utilizaron las antenas de Starlink para restablecer las comunicaciones en el Internet, ¿verdad? Y ahí que aprendimos lo mismo, comunicaciones satelitales, soluciones autónomas, capacidad de recuperación. Y bien importante, esto nos deja una lección, como les decía, son experiencias exitosas, pero que también nos dejan lecciones aprendidas, porque acá también vimos que hubo un ciberataque a las comunicaciones de Ucrania por parte de Rusia, ¿verdad? Y luego que ya vino ¿cómo le pudiéramos llamar? Una controversia en decir, bueno, no podemos utilizar o poner a disposición un servicio Starlink para una guerra, mientras que ellos lo miraban con otro punto de vista, ¿verdad? Como restablecer al país. Entonces, este tipo de soluciones, como les digo, son exitosas, pero también nos dejan ciertas lecciones aprendidas. Luego vimos los incendios forestales, por ejemplo, en Chile y en California. Ya vemos otro tipo, otra diferencia de respuesta tecnológica con drones y cámaras térmicas, ¿verdad? Justo para mapear las zonas de riesgo, pero no solo para mapear, sino que también para combatir y para guiar a las personas que se estaban evacuando para restablecer el comercio y restablecer de nuevo también la vida de las personas, ¿verdad? Eh, en conclusión, la resiliencia tecnológica es la capacidad esencial que vamos a tener para garantizar la continuidad operativa y la comunicación efectiva durante emergencias. ¿Qué dijimos que pasa? Que es adaptable, que se puede recuperar, no se basa en un escenario en específico previamente, responde a cualquiera de los escenarios, ¿verdad? Y aquí es bien importante saber el contexto que nos manejamos en nuestro país. Vayan pensando en el contexto del país y como les decía, yo, por ejemplo, yo he estado en muchos países de la región, tuve la oportunidad de estar en Colombia cuando fue la migración masiva de venezolanos. ¿Qué pasó? Se saturan las comunicaciones y nos quedamos sin comunicación. Además, hay protestas, esto hay mucho en el país, ¿verdad? Entonces, vayamos pensando en los escenarios que más se adaptan a nuestro país, ¿verdad? Y de verdad, ustedes créanme que prepararnos en estos momentos no es una opción. Prepararnos es clave para anticiparnos, hacer esa combinación tecnológica de redes, de comunicaciones, de energía, de planificación y adaptarnos a nuestro proceso en el país. Por ejemplo, ¿qué pasa en el país? Sabemos que tenemos muchas erupciones volcánicas, sabemos que estamos expuestos a terremotos, pero tenemos mucha también eh, exposiciones sociales o muchas protestas. Entonces no sabemos qué puede pasar en cualquier momento. Y entonces, como no sabemos a qué nos podemos atener o qué es lo que puede pasar, es por eso que nos debemos de preparar para anticipar.
¿Cuáles son mis recomendaciones? Lo que les quiero dejar el día de hoy. Bueno, hay que diseñar la estrategia ante las emergencias. Hay que hacer esa lista de chequeo, que no es complicada, es sencilla, pero autoevaluémonos de cómo estamos preparados, ¿verdad? Veamos esos escenarios de soluciones mixtas y que sean adaptables, ¿verdad? Pero además, veamos las opciones que ya existen. O sea, no nos enredemos en hacer cosas nuevas o en probar. Hay cosas que ya están probadas y que han visto y se ha visto que funcionan. Algo bien importante, hagamos los simulacros de la desconexión tecnológica. Eso es bien importante. Y una vez que hagamos esto, estos simulacros, hagamos las pruebas, ya podemos documentar, porque ya podemos saber qué sí salió bien, qué no salió bien, cómo lo podemos mejorar y cómo podemos compartir eso también con los demás. Entonces, los dejo con este mensaje. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, licenciada. Ha sido una charla muy, muy interesante. Le agradecemos muchísimo. Se nota lo experta que usted es del tema. La felicitamos por todos sus aportes y esperamos que no sea la primera vez que nos acompañe, sino que haya una segunda vez. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes.